libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 22. Si lo tenemos, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, será más mi rostro. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por la vida de Pablo, por el ejemplo de Pablo, de la manera tan hermosa, preciosa, esa gracia abundante que tú le diste, Señor, y se la diste porque él, Señor, fue receptivo, Señor, porque él, Padre, anhelaba, él deseaba esa gracia en su vida para que tener el poder, el empuje para hacer la obra que tú lo has llamado a hacer. Gracias te damos por eso y te pedimos que en esta hora, Señor, sea tu Santo Espíritu ministrando, que sea tu gracia, Señor, inmerecida, Señor, esa gracia, Señor, ese favor inmerecido, Padre, en nuestra vida. Llena de bien nuestra boca para que podamos, Señor, hablar de ti. Que cada vez que hablemos, Señor, tú, Señor, derrame de tu gracia, Señor, para que la gracia sea abundante y nunca falte, Señor. Entre más hablemos, que más gracia tengamos, Señor. Gracias te damos por ello, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vemos aquí en Pablo a un hombre que nada podía pararlo. Nada podía pararlo. El destino de Pablo era Jerusalén. No sé cuántos de ustedes han deseado, han pedido, han anhelado ir un día a Jerusalén, hermanos. Visitar Jerusalén, visitar la tierra donde anduvo Jesús. No sé si ustedes han deseado eso. Sí, amén. Pablo, hermanos, conocía Jerusalén, era de Jerusalén, pero había andado, hermanos, como misionero, y él deseaba, al nivel que estaba en ese momento, volver a Jerusalén para ministrar en Jerusalén. Él mismo ha de haber estado consciente de el nivel de gracia que Dios le había permitido tener en ese momento, y que con eso, hermanos, el impacto que él podía causar como instrumento en la mano de Dios, pues era mayor que cuando él había iniciado. Hoy ya era alguien que, hermanos, era reconocido, era respetado, ¿verdad? No al 100%, pero sí ya había un reconocimiento de quién era Pablo, ¿verdad? Lo conocían antes como el perseguidor de la iglesia, como el fariseo. Lo conocían como el doctor de la ley. Pero hoy ya era un hombre diferente, era un hombre transformado, era un hombre cambiado, era un hombre que amaba a Jesús y a la obra de Jesús, ¿verdad? Entonces ya era alguien diferente. Él anhelaba ministrar en aquella ciudad, hermanos, y tenía la esperanza de llegar para el día de Pentecostés. Tenía la esperanza de llegar para el día de Pentecostés. O sea, Pentecostés, hermanos, será siempre celebrado, pero ya para los cristianos, para aquellos que habían experimentado Pentecostés como el día que se derramó el Espíritu Santo en aquel aposento alto donde estaban como 120 personas,
y que había transformado las vidas de esas personas y que de ahí había nacido prácticamente, hermanos, ya el ministerio, ¿verdad?, de la iglesia, el ministerio de Pedro y de todos los apóstoles, todos los discípulos. Entonces él deseaba coincidir con esa fecha, sabía que esa fecha era una fecha importante, hermanos. Podemos verlo ahí en el versículo 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Iba a pasar Éfeso. Si usted se puede imaginar el corazón del misionero, pasar a ver a aquellos que él, ¿verdad?, había traído a los pies de Jesús, pero él decía: no voy a ir a Éfeso, en esta oportunidad me quiero ir directamente a Jerusalén, porque quiero estar, si me es posible. Mire qué importante, ¿verdad, hermano? Porque la vida y todo lo que hacemos no somos nosotros quienes lo determinamos, ¿verdad? Nosotros es como decirle: Señor, quisiera hacer esto, pero estoy en tus manos. Qué importante eso, ¿verdad?, en nuestra vida, hermano, en nuestra vida. Y estar contento y gozoso en cada momento donde el Señor nos tenga. Y darle gracias, porque hay un propósito de Dios, hay un plan de Dios, ¿verdad? Aún por las circunstancias que estamos pasando, circunstancias negativas, circunstancias malas, circunstancias tal vez de decisiones malas que nosotros tomamos. Estamos, quizás de circunstancias malas estamos pasando, pero Dios quiere utilizar esas circunstancias malas para hacer cosas hermosas y cosas gloriosas, para que, hermanos, podamos ver, ¿verdad?, la mano poderosa de Él. Él puede transformar todas las cosas, puede cambiar las vidas individuales, puede cambiar los matrimonios, hermanos. Pero debemos de tener esa visión de fe, ¿verdad? Tenemos que tener, Dios quiere hacer algo. Dios no me quiere dejar así como estoy. Dios quiere cambiarme. Dios quiere hacer algo maravilloso conmigo, con mi esposa, con mis hijos. Y yo confío que Dios va a hacer esa obra. No sé si hoy, mañana o pasado, pero yo confío. Y mientras estoy en la espera, ¿qué debo de tener? Esperanza, debo de tener, hermanos, fe, debo de tener gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que Dios va a hacer ya está próximo, hermano. Ya está bueno. Entonces vemos aquí a Pablo, hermanos, que iba para Jerusalén, pero no, hermanos, ay, si no llego a esa fecha, a saber qué va a pasar. No, ¿verdad? Él está claro, hermanos, de que, ¿verdad?, él se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Si le fuese posible. ¿Quién es el que posibilita todas las cosas? Es Dios. Él es el que posibilita. Naturalmente que hay un enemigo que imposibilita. Pero ¿quién es más poderoso? ¿El que posibilita o el que imposibilita? El que posibilita, hermano. Él es más poderoso. Entonces, si nos sometemos, si le decimos: yo quiero estar ahí en Jerusalén, está conmigo. O sea, no hay nada que sea imposible por lograr. Pero es lo que les comentaba de este libro que se llama El precio de la gracia, de un autor alemán, un teólogo alemán. El precio de la gracia es el seguimiento. O sea, la gracia le va a venir en la medida, en relación directamente proporcional a el seguimiento que usted haga de Jesús. Está cerca de Jesús, le sigue, le obedece. Ese es el precio. No es un precio que se paga con dinero. No es un precio que usted dice: bueno, ¿y cuánto tengo que dar? Ay, no, si hablan de precios, no, yo no estoy dispuesto a... No es eso. Es seguir de cerca a Jesús. Amén. Ese es el seguimiento, y eso es lo que este hombre nos habla, ¿verdad? Él recibió, hermanos, muchas advertencias de peligros a lo largo del camino.
siempre, hermanos, desde hace muchos años, muchos años, he meditado en eso. Pablo recibía de Dios y por todo el largo del camino donde iba, habían otras personas que recibían de Dios, y Dios les mostraba lo que él iba a padecer. Entonces, suena un poco difícil, porque si Dios me está diciendo que voy a padecer, yo no voy. Pero ¿qué es lo que le habrá comunicado Dios a él, a su corazón? Dios no le habrá dicho a él, mira, fíjate que vas a tener estas dificultades, sino que le dijo, yo quiero que tú vayas y hagas esto. Mira lo que va a surgir, mira lo que va a suceder, mira esta visión de lo que vas a hacer cuando tú llegues a ese lugar. Y de eso es lo que él estaba apasionado. Eso es lo que voy a hacer, Señor. Pero mira, te van a golpear. No me importa, yo sigo. ¿Por qué? Porque tenía claridad de lo que Dios iba a hacer con él. Amén. A veces solo nos dicen, ya vas a tener problemas. Entonces no voy, porque el sabio del mal y se aparta ya. Bueno, yo decía, y eso no operaba con Pablo. No, porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Aquel que ve el mal y se aparta, porque no está en el lugar que debería de estar. Por eso es la advertencia. Pero si usted está haciendo la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios, ¿qué es lo que le toca? Hacer la perfecta voluntad de Dios. Lo que estaba Dios era diciéndole a los otros, oren por miren lo que va a padecer, miren lo que va a sufrir. Y venían ellos y se lo decían. Pero lo que Dios quería es que fuera fortalecido. Porque al experimentar, hermanos, tanto las situaciones buenas como las situaciones malas, y usted salir victorioso, la gloria es para Él. Mire, usted puede salir victorioso en la ganancia, en la prosperidad, en el bienestar, en la salud, en lo bueno. Así como también cuando las cosas van mal. Van mal, pero usted se sostiene, usted se toma, usted se agarra, y la gracia de Dios está operando en usted y lo saca adelante, y eso glorifica también el nombre de Dios. ¿Cómo es posible que pudo haber soportado y haber pasado por eso? Entonces Pablo recibió muchas advertencias, avisos, hermanos, que le daban, y que lo más lógico era impedir llegar a su destino. Esas cosas eran como decirle, no sigas adelante, mira, Pablo, lo que te va a acontecer, mira lo que te va a pasar, mira lo que vas a sufrir, mira lo que vas a padecer. Y eso impedir, hermanos, llegar él a su destino. Pero dice la palabra que de ninguna cosa hizo caso. De ninguna cosa hizo caso. Por eso es tan importante, hermanos, por ejemplo, en el matrimonio, que usted vea a su esposa como Dios la ve, y que la esposa vea al esposo como Dios lo ve. Dios nos ve a todos y cada uno de nosotros como ya una obra terminada. Dios no tiene duda de lo que va a hacer con usted, porque Él ve todo el cuadro completo. Él es Dios, ¿verdad? Él no vive en el presente, Él vive en la eternidad. Él conoce el pasado y conoce el futuro, conoce el presente. A veces nos ponemos a pensar que Dios solo conoce el presente que estamos viviendo nosotros. No, si Él ya vivió, hermanos, todo lo que está por delante. Si Él es eterno, entonces Él ya sabe. Y eso es lo que Él quiere. Mirarla como yo la miro, mirarlo como yo la miro. ¿Por qué? Porque va a llegar gente que le va a decir, no, mira, es imposible, Dios cómo va a cambiar este hombre. No, hombre, es imposible, ¿cómo Dios va a cambiar a esta mujer? No, ¿cómo va a cambiar a tu suegra? ¿Cómo va a cambiar a tus hijos? No, hombre, es imposible. Eso no lo creas. Y usted dice, sí, vea, sí, a vos lo que más te conviene es dejarlo hacer.
¿Y cuál es su destino? Su destino quizás lo que Dios quiere, y eso debemos de saber que eso es lo que Dios quiere, que, hermanos, tengamos hijos, que mis hijos tengan hijos, y que yo pueda ver a los hijos de mis hijos unidos con mi esposa. Ese es mi destino, sí, ese es mi destino. Entonces venga quien venga a decirme, no hombre, vos, ¿y qué estás haciendo con esa mujer? ¿Vos qué estás? Estamos. Puede levantarse mucha gente a decirnos cosas que no, hermano, ¿verdad? No sigas adelante, pero ¿cuál es mi destino? Para Pablo su destino era ir a Jerusalén y cumplir la misión que Dios le había dado. Ese era su destino. Para usted, ¿cuál es su destino? ¿Estamos? ¿Cuál es su destino? Nuestro destino final es el estar con Él por toda la eternidad. ¿A dónde? En su presencia, en el cielo. Nuestro destino no es el infierno, es estar en su presencia. Pero ¿qué vamos a hacer de nuestra vida para favorecer, hermano, estar con Él por toda la eternidad? Vamos a tomar como vana la gracia que Él nos ha dado. Lo vamos a repudiar, vamos a renegar de Dios, vamos a maldecir a Dios, nos vamos a apartar de Él y vamos a buscar nuestros propios caminos. ¿Usted cree que ese es el destino? No es ese nuestro destino. Pero debemos de estar ciertos de que cualquier cosa que me aleje del camino que Él me ha dado, yo me estoy alejando. Yo debo de estar caminando con Él, siendo obediente. ¿Está conmigo, hermano? Fíjese lo que dijo Pablo, pero de ninguna cosa hago caso. Pero de ninguna cosa hago caso. Fíjese que a veces deja a ese hombre, deja a esa mujer, pero ¿qué los mantiene? Hay amor, aunque mezclado con una serie de cosas que no son amor, pero ahí está. Pablo, no importa todo lo que le dijeron, vas a sufrir, vas a padecer, vas a aguantar, Él dijo, continúo. ¿Está conmigo? Fíjese de que Pablo era un hombre, hermano, que estaba determinado a terminar su ministerio. Mi ministerio, mi servicio al Señor nunca se tiene que ver afectado. Al contrario, yo debo de ir cada vez, incluso con más edad, pero más determinado a terminar con la obra que Dios ha puesto antes de la fundación del mundo para que yo la realice, hermano. Si no, eso va a quedar inconcluso. Este hombre estaba determinado. Fíjense que en el capítulo 9 de Hechos, vemos la conversión de Pablo, ¿no? Y ahí, hermanos, él fue llamado ¿para qué? Para ministrar. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dios le dijo lo que debería de hacer. Allí fue donde Pablo recibió esa transformación, o se le dio esa transformación. ¿Qué quieres que yo haga? Esa es una entrega total. Pablo le entregó en ese momento su voluntad a Dios. ¿Qué quiere? Ya no voy a hacer lo que yo quiera. No era de que veamos, Señor, si lo que tú quieres con lo que yo quiero es compatible. Y si es compatible, yo hago lo que querrás. No se trata de eso. Se trataba de que, ¿qué quieres que haga? Yo dejo mi voluntad, dejo mis deseos, dejo mis prioridades y
A partir de este momento voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Ahí hay una renuncia, hermano, ¿verdad? Una renuncia total de Pablo. Por eso es que para Pablo el ministerio significó, hermano, significó más que la vida. ¿De dónde lo ha sacado a uno el Señor? ¿Qué es lo que Dios ha hecho con uno? ¿Qué significa eso que Dios ha hecho con uno? En el caso de Pablo significó más que su vida. Él incluso había matado, hermanos, a seguidores de Jesús. Los había llevado cautivos, los había atormentado, los había golpeado. Eso es lo que Pablo había hecho. Y viene Jesús, hermanos, y lo transforma, lo cambia. Por eso es que el ministerio de Pablo no era una cosa momentánea, no era una entretención. Pablo pasó solo 13 años en Arabia. Ya el Pablo que nosotros conocemos y el que empieza a hacer evidencia la obra de Dios en Pablo, ya es alguien que había pasado 13 años, pero 13 años que lo habían dejado en el abandono. Toda la estructura de la iglesia ni se habían acordado y de dónde está Pablo. Y Pablo manteniéndose. Y Pablo recibiendo cada día de Dios lo que tenía que hacer. Por eso es que el mismo Pablo dice, yo no recibí de ningún hombre la instrucción, Dios mismo me instruyó a mí, porque vio la necesidad de que eso fuera así. Porque no había nadie con él, de aquellos que lo podían instruir. Entonces, para Pablo servir a Cristo era su vida. Es por eso que su vida había estado muchas veces en peligro y él había seguido adelante. El ganar almas para Cristo se había convertido en lo que era su pasión. Y él tenía su propio método, que me imagino que Dios lo ha de haber guiado a eso. O sea, primero los judíos y luego iba a los gentiles. Cuando ya los judíos no querían nada, entonces está bien. Se sacudía sus sandalias y iba con los gentiles. Llevaba un orden. Y por eso fue el apóstol de los gentiles. En Primera de Corintios, veamos, Primera de Corintios capítulo 9 y versículo 22. Me he hecho débil a los débiles. Lo veíamos el viernes. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Me he hecho débil a los débiles. O sea, él se hacía, hermano. Él sufría una metamorfosis, era como que si fuera un camaleón, pero no para, hermanos, satisfacer, ¿verdad?, los deseos de la gente y que parecerse a él, sino para qué, para ganarlos a Cristo, para ganarlos a Cristo. Entonces se hacía tan parecido a ellos que ellos ya no encontraban una diferencia. Si era débil, yo más débil que ustedes, a fin de ganarlo para Cristo. Es una estrategia, es una manera de llevar el Evangelio. O sea, usted no puede llevar el Evangelio chocando, sino que debe de parecerse a la gente, para que le reciban. En Hechos 20:20, que ya lo leímos, ¿verdad? Hechos 20:20, leímos del 22, el 20 no lo hemos leído. 22 leímos, el 20 no, ¿verdad?
Hechos 20 nos dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Fíjense que a veces uno, hermanos, que va a traer un mensaje, o sea, a veces uno dice, ¿será útil él? ¿Es útil para la vida? Lo que aquí Pablo así, lo que Pablo dice, esto es va a ser de utilidad, va a ser de bendición. Y dice, ninguna cosa, nada que fuese útil, he oído anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Aunque a veces hay cosas que aparentemente, no es aparente, no es aparente, perdón la palabra aparente, porque aparente no, sino que es útil, porque es algo que vamos, y a veces no lo recibimos, no lo tomamos. Entonces uno dice, quizás no era necesario, pero a veces es al revés. Entre más indiferencia tenemos a las cosas, es como que más necesario es, ¿verdad? Pero eso necesario eso necesario, hermanos, a veces no es aceptado, ¿no? Y si no es aceptado el mensaje, uno siente que también uno no es aceptado. Me explico. Y entonces uno dice, quizás no es este el mensaje. Pero Pablo no se fijaba en eso, hermano, sino que fuera útil. Que fuera útil. Y cuando vemos la palabra útil, quiere decir de que el Evangelio es algo práctico, hermano. Porque el Evangelio es algo que lo vivimos, que debe de permear, que debe de estar en cada célula de nuestro. El Evangelio debe de estar allí, hermano. Amén. Cada decisión que tome, cada cosa que haga, lo debería de hacer, hermano, con el enfoque, con la visión que Dios tiene para mi vida. Así como Pablo, ve qué importante. ¿Cómo ve usted a sus hijos? Porque Dios ya sabe, sus niños pequeños, pero van a llegar a ser, ¿cómo los ve Dios? Entonces, para llegar a esos muchachos del nivel donde están, a donde Dios los lleve, necesitan el concurso, necesitan la participación activa, decidida, deliberada de padres, madres, pastores, maestros, la sociedad entera necesita esa participación. Pero a veces el niño no quiere, quizás no es útil, ¿verdad? Quizás, porque nos agrada más que el niño nos quiera, en lugar de decir, no, es que la disciplina es buena, esto es bueno, y esto se va a hacer así porque esto es así, y es necesario, y yo tengo que cumplir mi ministerio, y mi primer ministerio es ser padre, mi primer ministerio es ser madre. ¿Está conmigo? Amén. Y a veces, ¿verdad?, no lo hacemos como Pablo, ¿verdad?, que tengo que terminar mi ministerio y con gozo, ¿verdad? Porque si vemos caras jaladas, entonces uno, hermano, dice, quizás no, ¿verdad?, quizás ya ni voy a predicar lo que tenía que predicar, porque mejor les voy a contar algo que les guste a los hermanos. Y entonces ya a eso he sido llamado. No. ¿Es ese mi ministerio? No. ¿Está conmigo, hermano? Y eso es lo que Pablo nos comparte, ¿verdad? Fíjese que él ministró públicamente, dice, y por las casas. El 21, hermanos, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, predicó tanto a los judíos como a los gentiles. No hacía sección de personas. No hacía sección de personas.
Todos necesitamos. Lo necesitan los católicos, lo necesitan los mormones, lo necesitan los testigos de Jehová, hermanos, lo necesitan todos. El mensaje de Jesucristo, todos lo necesitamos. Todos. A veces llegan los testigos de Jehová porque son los que más llegan. Nosotros no llegamos, ellos llegan a nosotros. ¿Pero qué les decimos? No, yo cristiano, punto. En lugar de pase adelante. Si usted le dice a un testigo de Jehová que pase y se sienta con él a leer las escrituras, bueno, usted debe de saber, ¿verdad? También conocer las escrituras, porque no vayan a ser que yo apantallen a usted. Pero si usted sabe aquellos puntos, ¿verdad?, donde ellos, ¿qué pueden decir? Nada. Y usted se los lee y los estudia con ellos y los comparte. Puede ser de que un testigo de Jehová se haga cristiano evangélico. Aunque hay también cristianos que dicen que son cristianos, ¿verdad? La verdad es que quizás nunca lo fueron. Van y se hacen testigos de Jehová, porque les van a regalar una cosa, porque les van a dar otra cosa. Pero la palabra de Dios no es comida ni es bebida, ¿verdad?, sino que es poder de Dios, hermano. Entonces Pablo, vemos un hombre que estaba dispuesto a cumplir con su misión. Esa era la meta de Pablo, acabar su carrera con gozo. ¿Qué nos dice el versículo 24? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, para dar testimonio. Hermano, el otro día estaba viendo un video, se llama Las Niñas Malditas. En la India, hay en algunas áreas, la India ya tiene un poquito más de 1.000 millones de habitantes, ¿verdad? Y hay un déficit entre hombres y mujeres como de 40 millones. Quiere decir que han asesinado a 40 millones de niñas, porque las niñas las consideran malditas. Desde que nace el niño y le ven el sexo y ven que es una niña, entonces las niñas son malditas, las matan. Los padres salen dando testimonio. Yo puedo, dice un hombre, yo puedo endeudarme por celebrar. Me puedo endeudar y pasar pagando toda la vida una deuda por haberle celebrado la vida a un hijo, varón, pero por una niña nada. Y la esposa está ahí, y las hijas están ahí porque a veces tienen una o dos, pero si ya tienen 3 hijas las matan. Imagínense haber nacido en un ambiente así. Y cuando a esas niñas se les habla del amor de Cristo, porque los padres, hermano, está contra la ley, pero allí mismo en su casa, allí las asesinan. Y digamos, el padre va al templo donde va a adorar y está esos ídolos que ellos tienen, y el hombre entra en trance y siente que ha pecado, y entonces la única manera de salvarse es por medio de sangre. Agarra a su hijo varón, está la mujer, la esposa, la madre, no puede decir nada, le pasa el cuchillo y lo degolla enfrente de todo el mundo, y nadie le dice nada porque es el papá. ¿Se puede usted imaginar? ¿Se puede usted imaginar eso, no? Nosotros tenemos el Evangelio de la gracia, y eso es lo que Pablo, hermanos, quería, ¿verdad? Con toda su fuerza, con toda su entrega, con toda su pasión, y el ministerio que recibe del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que a mí me tocaba? Decía, si yo había sido asesino, había sido, y Cristo Jesús me perdonó. La gracia de Cristo, el Evangelio de la gracia, el perdón de Dios. Pero esa era la pasión de Pablo, ¿no?
No estaba satisfecho con los logros del pasado. Si ganó un alma ayer, eso estuvo bien ayer. Pero ¿y hoy? Hoy había que ganar una más. Y había que ganar más. Si ayer gané una, hoy voy a ganar dos. Esa era la pasión, era la forma de pensar de Pablo. No quería descansar en sus laureles, ¿no? Aprovechó cada día para ministrar. Ayer estaba el hermano Humberto y ya él tiene 70 años, pero dice que siempre dando gracias, ¿verdad?, de que se está tomando tiempo y que es venir a ministrar un matrimonio y poder servir en algo y poder estar aquí. Esos 70 años. Y dio su testimonio de lo que Dios había hecho, un milagro que necesitaba para su familia y otro milagro financiero y voy a seguir, ¿verdad? Pero con fuerza. No, mire, yo quizás si Dios, un año más, no, todos los años que Dios me dé yo lo voy a servir, ¿verdad? Gloria a Dios. Está conmigo, hermano. Sí, amén. No, es que yo ya llegué a los 50 años, no, yo ya tengo 60. Ya me jubilé, ¿verdad? En el Señor no hay jubilación. Sí, amén. Mientras estemos con vida es que Dios tiene un plan y tiene un propósito. Sí, amén. Entonces tenemos que seguir adelante. Pablo creía, hermanos, que el plan de Dios era para toda la vida y quería acabar la carrera con gozo. Y él se protegía, hermanos, de un posible fracaso final. Veamos 1 Corintios 9, hermano. 1 Corintios 9 y versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mire qué tremendo. O sea, no hay tregua, no hay espacio. Es hasta el final. La buena pelea hasta el último instante. Y eso es lo que Jonathan Edwards dice. Me escuco, me reviso, me veo, me examino, a fin de que en ese momento final venga una duda, no hice esto, no, sino que tener paz con Dios. Vámonos, Señor, de una manera gozosa. Es así quería terminar con gozo, con alegría. O sea, el gozo es satisfacción. Hice lo que tenía que hacer, lo hice, ¿verdad? Poder terminar con gozo es terminar con bendición, hermano. Estamos nosotros caminando con gozo, con entusiasmo. Venimos al encuentro en este lugar que el Señor nos ha dado y venimos con ese gozo, con ese entusiasmo. Hoy voy a recibir un nuevo mandato, una nueva orden, una nueva consueta, algo que el Señor me va a mandar a hacer en esta semana. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dado vida y mientras tenga vida, tengo un ministerio, tengo una misión, tengo un plan, tengo un propósito de Dios. Y eso era el anhelo, anhelaba, hermanos. Fíjense que Pablo anhelaba dar a conocer el mensaje del Evangelio. Él anhelaba. Ese era, hermanos, el propósito de la vida de Pablo. Dar testimonio del Evangelio, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dar testimonio de ese Evangelio. Era pecador, Dios me ha perdonado. Eso. Dios me ha perdonado y me ha hecho hijo suyo, me ha hecho coheredero. ¿Usted cree que no es para tener gozo eso? Sí, amén. Así es. Y para tener entusiasmo. Gloria a Dios. Una perla más, Sí, amén. una corona más.
Dice, Pablo nunca dejó de gozarse, hermanos, por el milagro de la gracia. El perseguidor de los cristianos estaba muy claro. Él había vivido con un legalismo, hermano. Y Cristo Jesús lo hizo libre del legalismo y le dio la gracia. Por gracia somos salvos. No es por nuestras obras, es por la gracia de Dios. Amén. Lo que tengo que hacer es cuidar esa salvación tan grande. Sí, amén. ¿Ah? Fíjense que Pablo quería ir a Jerusalén para explicar la gracia, hermano. La gracia. Porque sabía que ahí todavía había, hermano, legalismo, religiosidad. Una religión, no una relación con su Dios, con su Salvador. Él sabía que la gracia era un don inmerecido, hermano. La gracia de Dios. Y usted que es cristiano, evangélico, por la gracia de Dios. No es por mérito, no es porque yo sea, no. Tremendo pícaro, tremendo. ¿Ah? Sí, hermano. Sí, amén. Estar aquí delante de usted es por la gracia de Él, no por los méritos, las capacidades, los estudios. Misericordia. Un hermano de la iglesia del Camino Central vive cerca de la casa. Ratitos está parado, ratitos está tirado ahí en el camino, pero hermanos, allí, ¿verdad? Nos saludamos de vez en cuando. Y él hermano, estudiado para ingeniero y trabajaba con sindicatos, entonces, cuando lo llevaron a la iglesia, él dijo, yo aquí luego voy a ponerme a predicar, ¿verdad? Sí, yo le hablo a los trabajadores, yo le hablo a la gente, y la gente me oye, y la gente, ¿verdad? Me dice, me felicita, ¿verdad? Entonces un día le fue a una iglesia y le dijo, ¿verdad? Y después de cierto tiempo, pues lo pusieron a predicar, dice él, y cuando subió, hermano, empezó que, mire, las piernas no pudo decir ni una palabra, se bajó llorando, hermano. Ahí dijo, no, si en realidad esto no es así, ¿verdad? Que yo soy el capaz y yo puedo. No, es la gracia, es la misericordia de Dios, ¿verdad? Es eso, es Dios, hermano, porque lo tiene para un propósito. A usted lo tiene para un propósito, tiene planes Dios para usted. Así es. ¿Verdad? Y eso, hermano, es para toda su vida. No importa que usted tenga 80, 90, 100 años. Mientras esté vivo, usted tiene que seguir sirviendo al Señor. Y lo tiene que hacer con todo su ser, con toda su gana. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Hermanos, al meditar, ¿verdad?, en lo que este pasaje nos habla de Pablo, de que él tenía una misión, él tenía un anhelo, él tenía un deseo, él tenía un destino. Jesús le había mostrado que iba a ir a Jerusalén, pero por otra parte también habían otros siervos de Dios que estaban recibiendo de Dios y que estaban recibiendo que Pablo iba a pasar por dolores, por sinsabores, por aflicciones, por penas, y él, hermanos, tomó la decisión de no mirar, hermanos, esos obstáculos que iban a venir a su vida, sino que él se propuso cumplir con lo que Dios le había pedido que hiciera. Y esto es algo que, hermanos, al día de hoy nosotros debemos de estar claros, las áreas, los servicios, los planes, los propósitos de Dios para nuestra vida. Si a usted Dios le ha dado la bendición de ser padre, de ser esposo, padre, de tener un ministerio dentro de la iglesia, usted debe de saber cuáles son sus prioridades y cuál es el plan de Dios.
Después, lo primero para usted debe ser Dios, esa es su prioridad. Pero después es su esposa o es su esposo, son sus hijos, es el ministerio, es el trabajo secular, es en ese orden. Lo primero que Dios es nuestra relación con Él, y eso lo tenía claro Pablo. Sí. Lo tenía claro, hermano. Y él quería llegar hasta el final, pero en ese final no ser sorprendido, ¿verdad? Ni con duda, sino saber de que él había cumplido hasta el último momento con el servicio al cual se le había llamado, y que lo había hecho con gozo, con satisfacción, con entrega. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor nos está hablando hoy. Y ahí es donde uno, hoy, que no tiene problema, hoy, y si tiene problema, pues usted, ¿verdad?, sabrá cómo hablar con el Señor. Pero en el sentido de que a veces, hermanos, cuando estamos en las grandes tribulaciones, con los hijos, con esto, con problemas, entonces allí, hermanos, no podemos tomar las decisiones adecuadas. El Señor siempre, hermanos, Él nos hace el llamado, pero nosotros tenemos libre albedrío. Usted tiene la decisión de decir, sí, me comprometo contigo, sí, te voy a seguir, te voy a buscar. Señor, mi llamado es hasta el final, es para toda mi vida. Señor, yo quiero terminar contigo hasta el último día con gozo, así como Pablo. Son decisiones, son algo que usted dice eso, que usted se lo propone, y que la gracia de Dios va a acompañar lo que usted tiene en su corazón. Amén. Hay cosas que uno no las puede en su capacidad y en su fuerza realizar. Y si nosotros pretendemos hacer algo para Dios en nuestra fuerza y en nuestra capacidad, vamos a quedar mal, porque no le vamos a poder cumplir. Y va a haber fracaso en nuestra vida. Y los fracasos pesan. Después llegamos a pensar que nunca vamos a poder. No, es que quizás lo hemos hecho en nuestra fuerza. Aquí Pablo nos está hablando. Él no hubo un obstáculo que no venciera. ¿Por qué? Porque no lo hacía en su fuerza, lo hacía por la gracia de Dios. Y ese era el mensaje que él llevaba. Esa era su predicación, por la gracia de Dios. El evangelio de la gracia de Dios. Esa gracia inmerecida, ese don inmerecido, Dios nos lo da, no es ganado. Nosotros lo podemos obtener siguiendo a Jesús, siguiendo a Jesús. Lejos de Jesús, nada podemos ser, nada. Lejos de Jesús, la gracia de Él no va a estar en nosotros. Para que la gracia de Él esté en nosotros, debemos de estar cerca de Él. Y vamos a darle gracias a Dios.